todo lo bueno, lo verdadero, todo lo justo, todo lo bello, todo viene de ti, todo viene de ti, todo viene de ti. Y lo veo cada día, en cada rostro. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Grandemente bendecidos todas estas semanas con estos mensajes tan maravillosos, con estos testimonios tan espectaculares a través de los frutos del Espíritu Santo. Para recibir hoy el mensaje yo lo invito a hacer esa disposición, a tener esa disposición en el corazón para que esa palabra que nosotros hoy vamos a escuchar pues sea sembrada en nuestro corazón y que efectivamente se lleve a la práctica, porque este fruto también es uno como todos, pero especialmente este fruto como lo necesitamos hoy en día. Dispongamos nuestro corazón para que el Señor siembre en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, el fruto de la fidelidad. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por el tiempo maravilloso que tú dispones para que tu iglesia se edifique. Por eso, hoy nuestro corazón está dispuesto a nivel personal y a nivel familiar para escuchar tu bendita palabra. Háblanos, Señor, que tus santos escuchamos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, como les decía, en nuestra vida nosotros nos encontramos con muchas personas y nos relacionamos con muchas personas, tanto en nuestro trabajo, en la misma iglesia, en todo momento, en toda circunstancia nos relacionamos. Y cuando cada vez nos vamos relacionando más con las personas, nosotros empezamos a valorar, o lo que más valoramos de las personas es la fidelidad. Eso es algo maravilloso, algo que creo que todos, absolutamente todos exigimos del otro. Creo que no hay nadie que diga, no, a mí no me interesa que los demás sean fieles conmigo. Yo creo que todos. Mire que en mi vida de docente, cuando yo laboraba en la docencia, en una oportunidad le hablé a una colega y le dije, usted sabe lo que más admiro, aprecio y exijo que un subalterno mío tenga. Ella me contestó mirándome a los ojos casi que sin titubear, fidelidad. Y yo le dije, correcto, eso es lo que yo más exijo de las personas que trabajan conmigo. Usted está dispuesta a demostrar esa fidelidad a la empresa, a su jefe, a su estamento. Claro que sí, jefe. En ese momento yo recordé el episodio de Pedro con Jesús, que todos lo conocemos, que de igual manera también Jesús le dijo, no estés tan seguro. Una semana después, la colega abandonaba su promesa de fidelidad, así como Pedro lo negaba al Señor en 3 días después. Vamos a la palabra de Dios. Váyase al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables. Los problemas, las cosas, las circunstancias son inevitables que nos ocurran y caemos. Pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, porque creo que no le entendían, entonces comienza a hacer las aclaraciones. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Esa expresión es, aumenta nuestra fe. Lo que nos está pidiendo, lo que nos está diciendo es prácticamente imposible de lograrlo. Aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar,
y les obedecería. Y el que lo cree dice amén y amén. Mire, estos versículos son una enseñanza de Jesús respecto al perdón. Aquí lo que más se destaca es el perdón. Y sus discípulos vieron que era muy difícil. Y por eso le dicen, Señor, aumenta nuestra fe. Es que perdonar a aquel que nos hace daño, perdonar a aquel que comete faltas contra nosotros es muy difícil. Si nosotros seguimos leyendo y con toda la enseñanza posterior, pues nuestro Señor Jesucristo les empieza a mostrar que el problema no es de fe. El problema no es de fe, sino de fidelidad. Ese mismo problema de fidelidad lo tenemos hoy en día, no solo en la iglesia, sino en todas partes. Para que usted me entienda, le pongo el siguiente ejemplo. En el auto, cuando una persona va en el auto, mira la aguja de la gasolina. Por lo general, la aguja de la gasolina, y es lo lógico, que tiene que ir disminuyendo, o el nivel, si es digital, empieza a disminuir. Y esa aguja lo que está mandando es un mensaje de disminución, se está disminuyendo la gasolina. Ahora, sufrimos, nos angustiamos cuando se prende la luz roja en el carro y decimos, se nos está a punto de acabar la gasolina y lo que salimos es directo a buscar una estación de servicio para ponerle gasolina al auto. Parece que muchos cristianos tienen la misma idea acerca de la relación con Dios. Creen que la fe es como un tanque de gasolina que cada vez va disminuyéndose en su vida y en la medida en que se va disminuyendo necesita ser llenado otra vez ese tanque y consideran entonces a la iglesia como la estación del servicio. De pronto la gente se va, está en la casa, no vuelve a la iglesia, pasa un mes y todo contento y empieza a ver que hay problemas, que hay dificultades. Uy, no sé, mi fe, y entonces yo tengo que ir a la iglesia y es que yo tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la estación de servicio a cargar de fe. Iglesia. Parece que los discípulos de Jesús también tenían esta misma idea y creían que si tenían o entre más fe tenían, ellos podían ser mejores discípulos. Muchos cristianos, al igual, yo los he escuchado diciendo, yo quisiera tener fe, yo quisiera tener más fe, yo como quisiera tener la fe de mi esposa o la fe de esto, de otro. Y van, por supuesto, a la iglesia con el deseo de ser llenados, recargados de la fe. Además de eso, esperan que también se les llene el tanque no solo de la fe, sino de la salud, de la prosperidad, del arreglar los problemas, etc. Pero para puntualizar, iglesia, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, nos dice que por la justicia de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido una fe preciosa. Es decir, que nosotros no somos los gestores de la fe, que la fe es otorgada. La justicia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos otorga una fe preciosa, la cual se sustenta y se fundamenta también en Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 12, dice que Jesús es el originador y perfeccionador de nuestra fe. Si entendemos eso, entonces el problema no es de fe, el problema es de fidelidad. De ahí el llamado a entender la importancia del perdón que nos habla nuestro Señor Jesucristo. El problema está en la esencia de la enseñanza de Jesús que no se entiende cuando el Señor claramente lo manifiesta. Si 7 veces ha cometido una falta alguien contra ti y esas mismas 7 veces en un día Él vuelve a ti y te pide perdón, tú lo perdonas. Y ahí en ese momento es cuando los discípulos dicen, aumenta nuestra fe porque no vamos a poderlo hacer. Pero aquí nos está demostrando Jesús que el problema de la fe es que la fe ya ha sido dada. Y por eso les dice, es que si ustedes tuvieran un grano, es suficiente con un granito de fe. Y hace la comparación con el árbol de mostaza, es un grano. Es suficiente un grano. El problema está en usarla y para ello, para poder usar esa fe en un granito pequeño que el Señor otorga y es perfecta, pues se necesita la fidelidad, se necesita ser fiel al Señor. Esto indica que hay una gran diferencia entre fe y fidelidad.
La fe es un don de Dios, es una dádiva de Dios. Dios nos da esa fe. Nosotros creemos en Él por el poder de la fe que Él nos ha sido otorgada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos da la cantidad de fe que necesitamos y nunca se nos va a agotar, porque nunca vamos a dejar de creer. La fidelidad, por el contrario, es la respuesta hacia nuestra fe. Es decir, es el resultado de nuestra fe. Nosotros somos fieles como resultado de nuestra fe. Es decir, que en este caso la fidelidad es el fruto de nuestra fe. Amén, iglesia. Y para profundizar en este fruto, tengo una invitada muy especial. Y digo muy especial porque se me llena el corazón y la boca de dicha cuando veo a los jóvenes que se dejan usar por el Señor en este tiempo tan difícil, tan disipador, tan superficial. Mi invitada es una jovencita de 20 y tantos años, Nicole, pero que ella ha sido tocada con una gran fe que la ha llevado a ser fiel en todos sus actos con respecto al Señor. Fiel en su hogar, fiel en su casa, fiel en su familia, fiel en su universidad. Nicole es líder de la iglesia infantil, donde aplica no solo los dones, sino también el conocimiento que ha ido adquiriendo a través de sus estudios en pedagogía infantil. Y también sirve en el ministerio de la alabanza. De verdad, amada iglesia, cómo necesitamos que los jóvenes se expresen para la gloria de Dios. Y que en esa expresión de su fe a través de la fidelidad, Dios derrame sobre esa juventud, sobre esas nuevas generaciones, esos dones, esos ministerios, esas bendiciones, esas gracias que Dios quiere otorgar a esa nueva generación que está surgiendo. Los dejo entonces con mi pequeña y gran discípula Nicole, con su enseñanza y con su carisma para darnos a entender, para mostrarnos a través de su enseñanza el amor que tiene por Cristo. Adelante, Nico. Hola, amada iglesia, muy buenas noches para todos. Feliz miércoles, mitad de semana. Se siente tan bonito pararse aquí en este atril. De verdad que es muy hermoso poder compartir, es un placer compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De verdad que vamos a acudir a la mejor guía, como dice mi abue, es el manual de convivencia de los cristianos. Como saben, las últimas semanas hemos venido formándonos en el tema de los frutos del Espíritu Santo, que son paz, paciencia, amabilidad, bondad, benignidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y el día de hoy específicamente vamos a estar hablando de la fidelidad. Por lo general me gusta iniciar con algo chistoso, así que quisiera contarles la siguiente historia. Un muchacho estaba a cortas de graduarse de su bachillerato y hizo con el papá un compromiso. Le dijo: yo quiero un carro último modelo, quiero tener mi propio carro. Entonces él le dijo: perfecto, yo te voy a comprar el carro 0 kilómetros si cumples 3 condiciones. La primera, te cortas el cabello. La segunda, le haces caso a tu mamá en todo. Y la tercera, mejoras tus calificaciones. En efecto, el muchacho logró graduarse con las mejores notas de su clase, le obedeció a su mamá en todo, pero no se corta el cabello. Y ya después de graduado le preguntó al papá: oye, papá, tú me habías dicho que me vas a dar un carro y yo cumplí con 2 condiciones. Yo le obedecí a mi mamá en todo y además mejoré mis calificaciones en el colegio y logré graduarme con las mejores notas. Entonces él dijo: sí, cumpliste con 2 condiciones, pero te faltó una, cortarte el cabello. Yo te dije que eran 3 condiciones. Entonces él le dijo: papá, estuve pensando, Sansón tenía el cabello largo, Jesús tenía el cabello largo. Y le dice el papá: sí, hijo, ellos caminaban a donde iban. Vale, entonces vamos a entrar ya en materia. Propongo que iniciemos con una definición general de lo que significa fidelidad para que vayamos entrando en contexto. La palabra fidelidad proviene del latín fidelitas y significa cualidad relativa a la lealtad o a la fe. Cuando nosotros pensamos en la palabra fidelidad, la primera imagen que viene a nuestra cabeza es la de este animalito. Ahorita lo van a ver en unos segundos en pantalla. No importa si el perro es chihuahua, gran danés, dálmata, rottweiler,
Cuando crea una relación con su dueño, su lealtad es indestructible. A diferencia de los hombres, los perros no juzgan a aquellos que caen en desgracia. Es más, pónganse a pensar por un momento, digamos, ¿qué pasará con las mascotas de los habitantes de Cali? Que un día tienen que dormir en un semáforo, en el otro en la esquina del parque, en el otro en una banca. O sea, no tienen un lugar fijo y ponen a prueba su fidelidad en los peores momentos. Es por eso que a la predicación del día de hoy decidí ponerle la fidelidad en los tiempos de prueba. De las sombras a la gloriosa luz del sol. Entonces, como le decía, volviendo un momento al ejemplo del perro, ¿qué pasa con los perros que no tienen un lugar fijo para vivir? Pasan hambre con los dueños, pasan frío con los dueños, pasan necesidad. Entonces, llevémoslo ahora al plano espiritual. Todos los hombres y mujeres que sirven al Señor pasan por tiempos difíciles. Todos, y sin importar lo fieles que sean, tienen sus momentos de amargura. Pero si han vivido fielmente, resplandecerá en ellos la luz y se les brindará descanso, gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Iglesia, así haya la posibilidad de que mañana el sol no aparezca, usted y yo debemos estar confiados, siempre agarraditos de la mano de Dios y convencidos de que nada nos podrá separar de su gran amor. Váyase por un momento conmigo a Romanos 8:35. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mire, ¿quién nos puede separar a nosotros del amor de Dios? Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, repite conmigo donde está, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el que lo cree dice amén. Bien, ya dijimos que la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, comprometido y constante con respecto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Entonces, repita conmigo, si hay compromiso, debe haber fidelidad. Y acá entra en juego otro concepto clave, la identidad. Si yo tomé la decisión de seguir a Cristo, que tenga la plena certeza y la plena seguridad que es la mejor decisión del mundo, porque vale la pena seguir a Cristo, pues obvio, por supuesto, Él tiene un espacio en mi corazón. Recuerda que hace unas predicaciones atrás el pastor decía que cuando yo llevo un tiempo largo con mi pareja, ya esa persona ocupa un lugar importante en mi corazoncito, entonces hay identidad con esa persona y por ende hay fidelidad. Entonces lo mismo tenemos que hacer con nuestro Creador, tener la plena certeza y la plena seguridad, estar convencidos de que, o sea, tener esa idea nítida y clara de que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará, y que después de pasar por momentos de tormenta, por valles de sombras de muerte y dolor, vendrán verdes prados para nosotros los que somos sus ovejas. Pero tiene que haber fidelidad. A ver, para que me entienda un poco mejor el ejemplo de fidelidad de una persona que tuvo identidad con el Señor, desde el primer momento, acompáñenme un momento a Mateo 13:44. Vamos a leer una parábola que es un solo versículo, pero mire Dios cómo nos habla en un solo versículo. Repito nuevamente, Mateo 13:44. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire la convicción de este hombre, de verdad que es muy bonito. Y recuerde bien, lea bien qué hizo el hombre cuando encontró el tesoro. Dejó todo atrás, vende todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque sabe que lo que encontró es muchísimo más valioso. Ahora recuerde usted por un momento qué dejó o a quién dejó cuando tomó la decisión de seguir a Cristo.
pudo dejar familiares, amigos, estatus social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó cuando las cosas comenzaron a tornarse difíciles? Porque créanme que ser cristiano no es nada fácil. Entonces, ¿qué pasa? Comenzaron a ponerse las cosas difíciles y yo dije, no, yo prefiero volver a mi antigua vida. Dígale al que está a su lado, iglesia, falta fidelidad. Nos falta fidelidad, iglesia, nos falta identidad. Porque es que el mundo me ofrece felicidad y yo no tengo que sacrificar, o sea, tengo que sacrificar muy poco o nada. Pero seguir a Cristo cuesta, hay que pagar un precio. Y cuando yo veo que las cosas no son nada fáciles, yo digo, un momento, barájemela más despacio, a mí nadie me habló de esto. Es que, Señor, me enemisté con fulanito, perencejo. Es que no, es que me dice mojigato. No, es que a veces no leemos la letra menuda del contrato. En el mundo dice que tendremos aflicción, pero que no nos preocupemos porque Él ha vencido al mundo y nos dará la salida. Y hablando de fidelidad, escucha esta joyita que está en Habacuc 3, 17 al 18. Recuerdo usted unas semanas atrás, cuando vimos el fruto del gozo. Mire lo que dice acá. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Recuerden, el gozo. Y el gozo también influye o permite también que nosotros permanezcamos fieles en Él a pesar de, y estar convencidos de que pase lo que pase, su diestra nos sostiene día y noche. Ahora, vamos a dividir lo que nos queda de la predicación en dos etapas. Ahorita le voy a contar, le voy a decir cuáles son dos razones para ser fieles con Dios. Y después vamos a mirar los beneficios que nos da el ser fieles con Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, como le digo, déjeme darle dos razones para serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. La primera razón está en el Salmo 31, 23. Escucha lo que dice. Amad al Señor todos sus santos, porque el Señor preserva a los fieles, digan amén los fieles, y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. La segunda razón por la que debemos ser fieles a Él está en Hebreos 10:23, que dice lo siguiente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Iglesia, nosotros debemos ser fieles con Dios porque Él es fiel con nosotros. Punto. Pare de contar. Ahora bien, a estas alturas de la prédica usted se estará preguntando, ¿y cuál es la manera de ser fieles hasta la muerte? ¿Cuál es la manera de ser fieles hasta el final? Lo invito para que averigüemos primero qué clase de fidelidad quiere Dios que tengamos. Esta parábola la hemos escuchado ya en varias predicaciones. Y la Biblia, pues entre más se lee, más revelación hay, más rema hay. Entonces, volvamos y leamos Mateo 25 del 14 al 30, la parábola de los talentos. Entonces, usted ya conoce la historia. Por cuestiones de tiempo, recordemos que Dios elogió al que había recibido 5 talentos y había traído 5 más. Y también al que había recibido 2 talentos y había entregado 2 más, diciendo, bien, buen siervo y fiel. No obstante, el que tenía un talento, que se lo entregó otra vez, fue rechazado por Dios y a este le dijo, siervo malo y negligente, porque no había hecho nada con lo que le había dado Dios. Entonces, aquí claramente hace Dios una distinción entre el siervo fiel y el siervo malo. El hombre que había recibido un talento no trajo nada más. Y cuando Dios arregló cuentas espirituales con él, mandó a que le quitasen ese talento y que lo echasen a las tinieblas de afuera y allá hacer el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos que ser como el siervo malo, quien escondió el talento que se le había dado y que desafortunadamente pues le fue quitado con todo el derecho. Los que son fieles hasta la muerte han de tener parte con Dios en el reino de los cielos, como el siervo al que le dio los 5 talentos y al que le dio los 2 talentos, que nuevamente le dieron otros 5 y el otro 2 más y 5 más. ¿Por qué Él les dijo eso? Bien, buen siervo fiel, entra a disfrutar en el gozo de nuestro Señor, porque fueron fieles hasta la muerte. Entonces ahí están los beneficios de ser fieles.
Entonces, todos los que predican el Evangelio, todos los que predicamos el Evangelio, directa o indirectamente estamos participando en la obra de llevar frutos. ¿Por qué? Porque apoyamos el Evangelio de diversas formas. Entonces, como fieles de Dios, como fieles hijos de Dios, oremos y trabajemos siempre con diligencia para llevar frutos agradables a Dios. Y esas obras son meritorias delante de Dios, quien nos permitirá llevar mucho más frutos. Vaya conmigo un segundo a Mateo 24, 44 al 51. Mateo 24. Por tanto también vosotros estad preparados, nos está diciendo el Señor, estén preparados, nosotros que somos sus siervos fieles, estemos preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les den alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Entonces, miren qué bendición tan grande cuando nosotros somos fieles con Dios hasta el final. Nos pone todos sus bienes a nuestra disposición. Miren lo que sigue diciendo. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Dios venga y encuentre a sus hijos que se mantuvieron fieles hasta el final, con gran entusiasmo, con alegría y con gozo, nos pondrá sobre todos los bienes y nos consolará por todos nuestros sufrimientos, por toda la tribulación por la que en algunos momentos vamos a pasar. Él nos dará consuelo para todo eso y cada uno recibirá alabanza y recibirá su recompensa de Dios. Entonces, creemos en Dios y perseguimos la vida eterna en el cielo. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos conseguirla sin antes trabajar. La corona de la vida eterna no se nos puede dar sin ningún esfuerzo. Entonces, con valor y con ánimo permanezcamos fieles a Dios hasta el final. Guardemos la fe para recibir la corona de la vida. Muchas personas dicen ser cristianas, pero en realidad no tienen una fe sólida y caen con facilidad. Cuando cae la lluvia, cuando hay tormenta, cuando crece el caudal del río, cuando sopla el viento. Entonces esas personas, cuando llegan las pruebas, caen fácilmente como una casa que fue construida sobre la arena. Sin embargo, aquellos que edificamos firmemente nuestra fe en la roca, sobre la roca, tomamos siempre la decisión de permanecer fieles a Dios hasta el final. Aunque el viento sople, aunque las pruebas estén en nuestra contra, nuestra fe se mantiene sólida, inamovible, porque confiamos en Dios. Mientras más aflicciones tengamos y más problemas estemos enfrentando, más fuerte se hace nuestra fe y recibiremos la corona de la vida eterna y nuestros nombres brillarán para siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre amado y Padre precioso, porque tenemos nuestra confianza puesta en ti, porque sabemos que en ti estamos seguros y que a pesar de que en el mundo tendremos aflicciones y pasaremos por momentos difíciles, tenemos nuestra recompensa en el cielo. Señor, ayúdanos a trabajar por tu obra, Señor, a ser siervos diligentes y fieles, Señor, como tú lo esperas. Ayúdanos a ser mejores personas cada día, Señor, y sobre todo, danos esa fuerza, Señor, y esa fe sólida, que no fluctúe, Señor, y que no se caiga cuando la tempestad llegue, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Iglesia. Feliz noche. Gracias, Nico. De acuerdo a todo lo expresado en su enseñanza, podemos concluir que la fidelidad es obediencia. La fidelidad activa la fe. Y que el problema no está solo en creer, porque incluso la misma palabra de Dios dice que hasta los demonios creen. El problema es de obediencia. La obediencia es la que gesta la fidelidad. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, también debemos activar nuestra fidelidad hacia Él, como con la obediencia. Amada Iglesia, las personas crecen en madurez espiritual por la fidelidad al Señor. Cuando usted empieza a sentir que algo no está bien en su vida,
o que su relación con el Señor no está en las mejores condiciones, no es que se le esté agotando la fe. La fe no se agota. La fe no es con el tanque de gasolina que hay que llenarla. No es un problema de fe. Usted no ha dejado de creer en el Señor. Usted sigue creyendo en el Señor. El problema es que es cuestión de fidelidad. Lo que a usted se le está agotando es la fidelidad. Y necesita ir hacia ese tanque, hacia ese servicio maravilloso de su relación con Dios para llenar su corazón de obediencia. Y la obediencia es la que genera la fidelidad. ¿Quién nos hace ir hacia la obediencia, hacia la fidelidad? La fe. Amén. Recuerde usted que la fidelidad activa la fe. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te queremos dar gracias, Dios bendito, por esta palabra que hemos recibido. Especialmente, Señor, desatamos hoy una bendición maravillosa, Señor, sobre todo el pueblo joven, en el mundo entero, Señor. Te clamamos y te pedimos a ti, Señor, porque renueves, Señor, la fidelidad en los jóvenes, Señor, que son los forjadores de un mundo nuevo dentro de algunos años, Señor. Son los que tendrán la responsabilidad de dirigir las naciones, dirigir los estados, dirigir las empresas, Señor. Y cómo queremos, Señor, que esos líderes empresariales, esos líderes gerenciales, esos líderes gubernamentales sean también nuestros hijos. Por eso te pedimos, Señor, que actives la fe a través de su fidelidad. Señor, que ellos busquen a Cristo Jesús, llenen su corazón de obediencia, Señor, y comiencen no solo a demostrar a su hogar, a su familia, sino al mundo entero, que con Cristo tendremos un mundo mejor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, una gran bendición. Hoy quiero recordarles a todas aquellas personas que se congregan en la iglesia Pacto de Amor, para que el próximo domingo, el domingo 15 de agosto, estaremos celebrando el aniversario de la iglesia y lo haremos a través de la predicación de la palabra, pero también de la partición del pan, y juntos y unánimes nos vamos a regocijar en el agradecimiento por esa compañía, esa fuerza, ese ánimo, ese poder que a través del Espíritu Santo hemos recibido, la fidelidad de todos los fieles durante todos estos años. Una gran bendición. Les recuerdo que tenemos una sola reunión. Queremos unificar a toda la iglesia con todos los protocolos de bioseguridad. Una sola reunión a las 9 de la mañana. Les recuerdo, 9 de la mañana. Lleguen temprano para poder organizar todos los espacios y la disposición de todo lo pertinente a la predicación de la palabra. Mil gracias. De igual manera, el próximo miércoles tendremos un invitado también muy especial hasta que concluyamos esta serie maravillosa de los frutos del Espíritu. Que el Señor me los bendiga. Con el poder de Dios nos vemos el domingo. Chao, bendiciones.